Verónica. Por el pase y para mí es un gran honor poder saludarlos a todos desde Quito, Ecuador. Mi ponencia el día de hoy trata de el proceso del cambio en los sistemas de gestión, de seguridad y salud en el trabajo y está vinculado a la presencia del COVID. Aquí tienen un pequeño resumen de mi vida profesional. Abajo están las redes sociales si desean comunicarse conmigo. Para comenzar a analizar el proceso del cambio, vamos a colocarnos dentro de este esquema general que nos va a llevar a través de todas las etapas de la gestión del cambio, desde los tipos de gestión del cambio, pasando por analizar los riesgos, estudiar el estatus de preparación de la organización para el cambio desde el punto de vista de su cultura, análisis de brecha, etcétera, etcétera, hasta llegar a la fase de estabilización o normalización del cambio. Entonces comenzaremos viendo la parte de cuáles son las fuerzas del cambio. Yo tengo unas fuerzas internas y unas fuerzas externas que me van a propulsar el cambio. En el caso del ejemplo que estamos tomando el día de hoy, que es la presencia del COVID-19, yo tengo en las fuerzas internas el cambio en la estructura y organización de la fuerza laboral como consecuencia de la fuerza epidemiológica, que presenta el cambio. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer para poder trabajar esta parte del cambio, del proceso del cambio, es yo voy a tomar la herramienta de identificación de peligros y análisis de riesgos que nos comentaba el amigo Fabio esta mañana. ¿Por qué? Porque su estudio me va a mí a establecer los controles que yo tengo que aplicar para mitigar en este caso, la presencia del COVID-19 y ayudar a las organizaciones a manejar esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Esos controles van a ser los cambios que yo voy a implementar en mi organización. Esa es la óptica que le estoy dando a este trabajo. Entonces, bueno, fíjense, en primer lugar, cualquier tipo de cambio debe ser analizado desde los ámbitos de las instalaciones, los equipos, las personas, los sistemas, las operaciones. En nuestro caso particular, el enfoque va a ser las personas, porque estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, en donde obviamente el trabajador es el actor principal y el receptor principal de todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión. ¿Okay? Entonces, en el cambio, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, voy a ver cuál es el análisis de riesgo inherente al entorno que me está generando el COVID. Entonces, bueno, yo voy a aplicar mi matriz que todos conocemos y con eso defino mi riesgo inherente y una vez que entiendo las causas de esos riesgos, yo establezco los controles que están, no sé si los podemos leer, protocolo de prevención del COVID, por ejemplo, protocolo de preparación y respuesta de emergencia ante el COVID, control de ingeniería, control administrativo, como muchos de mis compañeros lo han dicho, respetando la jerarquía de los controles, la parte de protocolos de limpieza, desinfección y bioseguridad, donde haga caso, donde haga falta, perdón, y los equipos de protección personal y también voy a tener que implementar algunos cambios legales. Entonces, como pueden darse cuenta, todos estos controles que yo voy a aplicar a mi organización representan cambios. Entonces, es lo que yo voy a trabajar, esos cambios en mi organización. Antes de comenzar a trabajar en la implementación del cambio como tal, yo tengo que entender cuál es la situación de mi organización desde el punto de vista de la cultura para trabajar ese cambio, para aceptar e involucrarse en ese cambio. ¿Por qué la cultura? Ya muchos de mis compañeros lo han dicho. Diana, por ejemplo, hizo una excelente presentación en relación a la comunicación y esa comunicación es solo parte de lo que va a ser la evaluación de la preparación para el cambio en relación a su cultura. Para esta evaluación del cambio, yo tengo un gráfico con 7 factores que pueden
cuyos números, cuya evaluación puede ser a través de entrevistas, de cuestionarios u otras herramientas que nos ayuden. Fíjense, aquí tengo esos 7 factores. 1, aceptación del cambio, iniciativa del cambio, gestión del cambio, apoyo de la alta dirección, percepción del trabajador hacia el esfuerzo del cambio, confianza y respeto mutuo, muy importante. Muchos de los compañeros, de los colegas ya han hablado, queridos amigos, de lo importante que es el ser humano, la confianza, el respeto, la comunicación. Todo eso son factores que van a promover la implementación de mi cambio de una manera exitosa. Y como punto número 7, tengo el entendimiento de la visión del cambio. Fíjense, yo establecí aquí una organización arbitraria, una meta arbitraria de 5 y un punto de decisión de implementar el cambio de 3.5, totalmente arbitrario, y tengo aquí este gráfico radial, ¿no? Si yo observo los números, inmediatamente puedo ver que me voy a enfocar en la confianza y respeto mutuo por un lado, y en el otro lado va a ser la gestión del cambio como tal. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo mis controles que me dicen cuál es el cambio que voy a hacer, y ya tengo el diagnóstico de dónde estoy, cuál es la situación en este momento en relación a la cultura del cambio. Entonces, yo estoy lista ya para definir mi visión del cambio, porque ya sé en dónde estoy y sé también hacia dónde quiero llegar. Una vez que tengo definida esta visión, perdón, ya sé a dónde tengo que llegar, y tengo también, por otra parte, el diagnóstico, ya yo puedo realizar mi análisis de brecha como etapa siguiente para la gestión del cambio de seguridad y salud en el trabajo en este caso. Entonces, bueno, sencillamente tengo el diagnóstico de dónde estoy en este momento en relación a los sistemas que quiero cambiar. Luego tengo mi punto hacia dónde quiero llegar, que es una organización que sepa controlar adecuadamente todo el proceso o el riesgo, mejor dicho, que le está presentando el peligro del COVID-19, ¿verdad? Y hago este análisis de brecha para poder establecer el camino, la ruta que va a ayudar a llevar mi organización hacia el punto que yo quiero. Entonces, ese es el objeto del análisis de brecha. La siguiente etapa de la gestión de cambio ya será definir, valga la redundancia, la estrategia, las etapas, una por uno, siempre teniendo en cuenta dónde estoy en una organización que tiene una cultura de 3.4 de preparación hacia el cambio y que no está controlando adecuadamente la amenaza de la pandemia. Vamos a suponer que esa es la situación, como esos números hipotéticos que tenía allí. ¿Y dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a una organización que sepa controlar adecuadamente la pandemia, y quiero llegar a un cambio de cultura. Yo tengo allí ese globito terráqueo saltando con una mascarilla, porque eso es a lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a que todos mis trabajadores respeten esos protocolos que yo voy a implementar en el área de, por ejemplo, de la higiene, la salud, la emergencia, etcétera, etcétera. Todos esos temas ya los hemos venido manejando, ¿verdad? Una vez que tengo la estrategia, no me queda sino ya la parte de normalizar el cambio, es decir, hacer que ese cambio sea el status quo. Ese cambio que al principio amenazó mi status quo, ahora mi objetivo es que pase a ser parte del status quo, de la cultura de la organización. No olvidemos, cuando estamos trabajando la gestión del cambio, que es un proceso, y como tal va a tener todos esos elementos que todos conocemos de lo que es un proceso, es decir, las entradas, las salidas, los responsables, los controles, los recursos, etc. Eso es importante tenerlo como base también en la implementación de una gestión del cambio, en este caso particular de seguridad y salud en el trabajo. La única diferencia con otros sistemas de gestión es que aquí estamos enfocados al trabajador, que, como les dije, es actor principal y receptor, es parte interesada fundamental de lo que es la higiene y la seguridad, porque participa y es beneficiario a la vez de un sitio de trabajo seguro y saludable.
Bien, como estamos hablando del trabajador, yo he anotado aquí algunas tácticas de implementación de la gestión del cambio, o más que tácticas, quizás son recomendaciones, teniendo en cuenta siempre a mi trabajador como parte central de la gestión del cambio, ¿no? Entonces, fíjense, yo coloqué aquí 4 cuadrantes. En el primero, comienzo a hacer, o tengo una etapa quizás de planificación, luego tengo la parte de continuar haciendo este cambio, apalancar el cambio, y vigilar que ese cambio ha sido o se ha convertido en parte del statu quo, como les decía. Tengo, por ejemplo, en el primer cuadrante unos números rojos y aquí están las recomendaciones. Fíjense, no las voy a leer todas porque lamentablemente no tengo el tiempo, pero sí quiero resaltar que en el cuadrante de comenzar a hacer, tengo número 1, establecer un sentido de urgencia convincente para el trabajador. Esto es lo que lo va a mover. Si él no está convencido y no entiende de lo que estamos hablando, jamás va a participar de ningún cambio y mis cambios van a fracasar, perdón. Y fíjense que este mismo punto de establecer un sentido de urgencia convincente se vuelve a mencionar en el punto número 11, que pertenece al cuadrante de vigilar el cambio. Otros puntos importantes también para resaltar son traducir en el punto número 3, traducir el cambio al nivel de detalles, a nivel del trabajo, para que el trabajador pueda masticarlo usando una palabra, un término coloquial. Luego dice, romper el cambio en piezas pequeñas, más manejables. Y otra cosa muy importante es generar y celebrar los logros a corto plazo. Si mi trabajador ya, por ejemplo, limpia las superficies, las áreas de trabajo con cierta frecuencia, de acuerdo al protocolo que yo le establecí, yo lo tengo que celebrar, yo lo tengo que felicitar, yo tengo que motivarlo. Existe una motivación positiva y una negativa. Más adelante vamos a hablar de eso. Y en el punto número 9, otro punto resaltante es integrar el cambio en la gente y en los sistemas de gestión. De eso precisamente se trata todo este evento y toda esta presentación, ¿sí? Bueno, luego que ya implementé mi cambio, yo voy a volver un momento a mi matriz de riesgos, porque ¿qué ocurre? Ya yo trabajé mi riesgo inherente, que está aquí, ¿sí? Mi riesgo inherente ya lo trabajé porque ya yo fui capaz de implementar este cambio con estos controles a través de una gestión del cambio. Entonces, lo que me queda ahora es estudiar sencillamente el riesgo inherente. Perdón, el riesgo residual. Y con esto termino lo que es el primer ciclo de la gestión del cambio. Y lo llamo primer ciclo porque es un ciclo continuo. Yo tengo que estar trabajando en la cultura, tengo que estar vigilando ese cambio de manera continua. Y para terminar, quiero hablar un poquito del trabajador, de la cultura, porque es, como lo han mencionado y como quizás muchos no lo hablamos, pero no lo realizamos, que la cultura, ese cambio de cultura es el eje central de todo cambio. Si no hay ese cambio de cultura, olvídense, mis queridos amigos, no habrá cambio posible, aunque yo escriba unos protocolos maravillosos y me contrate a los mejores ponentes y a los mejores capacitadores. Si no logro el cambio de cultura, yo no voy a poder ser exitoso en mi cambio. ¿Y qué ocurre? En la presencia de esta pandemia es vital, vital que podamos introducir esos cambios, esos controles y que mis trabajadores, mis integrantes, mis partes interesadas de la organización puedan realmente involucrarse en el cambio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conversar de lo que son los trabajadores y el cambio organizacional. Yo tengo aquí representada una curva de la evolución de la cultura de la organización hacia el cambio. Voy a pasar por diferentes fases. En primer término, tengo un nivel de inconsciencia, conciencia del trabajador, y estos niveles tienen diferentes tipos de comportamientos y diferentes actitudes o acciones que yo como líder del cambio o ustedes como líder del cambio van a tener que seguir o que tomar. ¿Ok? Entonces, en el nivel de inconsciencia, bueno, en estos dos niveles aparecen los saboteadores, ¿no? En las organizaciones siempre hay estos personajes saboteadores que nosotros como líderes también tenemos que saberlos manejar con motivación positiva y negativa.
Entonces, en la inconsciencia, los comportamientos típicos del trabajador, bueno, son una falta de conocimiento de en qué consiste el cambio y su primer enfrentamiento a este cambio que se está proponiendo. Nuestra actitud como líderes en este caso será explicar cómo este cambio va a afectar el statu quo. Eso tiene que quedar muy claro y nosotros tenemos que saberlo explicar y que saber llegar al trabajador. En el nivel de conciencia ya el trabajador entiende el cambio, pero no a profundidad, no sabe todavía cuál es el impacto. Y nuestro trabajo es crear esos, como digamos, esos grupos o esos mecanismos de un cuestionamiento activo para que el trabajador se sienta involucrado. Pasamos a la tercera etapa donde ya tenemos un entendimiento del cambio y de sus consecuencias, por lo menos a un primer nivel. Y ya en esta etapa suelen aparecer los cuidadores de cerca o esas personas que cuidan las barreras que precisamente impiden la implementación del cambio, porque son personas que presentan una gran resistencia al cambio. Se me olvidó decir en las dos etapas anteriores, el trabajador presenta resistencia al cambio. En esta etapa del entendimiento, perdón, hay varios tipos de actitudes aleatorias por parte de los trabajadores. Por ejemplo, muestra resistencia, hay etapas de negociación, demuestra ira, juega el juego, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que empezar a vender esa idea del cambio, porque en la medida que los trabajadores compren la idea del cambio, van a estar comprometidos y ya vamos a pasar entonces a una etapa en que el trabajador cree en el cambio y actúa en consecuencia. En esta etapa de creer en el cambio, ya yo empiezo a ver los primeros signos de comprometer energía, comprometer recursos hacia el cambio. Y yo, como líder del cambio, ya estoy listo entonces para comenzar a implementar mi cambio. Entonces, bueno, les dejo esta lámina allí para que lean en detalle, porque a mí realmente me pareció sumamente interesante la parte del comportamiento del trabajador en cada una de las etapas de la evolución de la cultura hacia el cambio. Como hemos venido conversando, es tan importante la cultura, entonces yo quiero colocar aquí rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, algunas herramientas organizacionales para este famoso cambio de cultura. Son, algunas son de inspiración que tienen que ver con el liderazgo, de información que tienen que ver con la implementación de los sistemas de gestión, y este nombre no me gusta, pero ese es el nombre que estaba colocado en la fuente bibliográfica que investigué, y básicamente son medidas disciplinarias. Entonces, en las herramientas de liderazgo quiero resaltar el storytelling, porque ha demostrado un alto poder de convencimiento con las personas. Luego, las herramientas de gestión con todos sus elementos que pueden parecerse mucho a los de un sistema normal de gestión ISO, porque voy a tener que considerar el contexto del cambio, el liderazgo, el involucramiento, las políticas, los objetivos, el manejo de riesgos, obviamente la parte de capacitación, comunicación y las operaciones que van a verse afectadas por mi cambio, y finalmente la manera de monitorear esa gestión del cambio y la mejora continua, ¿sí? Bien, entonces para terminar esta lámina solo quiero comentar esto. Muchas veces nosotros observamos que en las primeras etapas el cambio parece ser positivo y nos sentimos felices. Oye, lo logré, mi trabajador está convencido, y empezamos a ver resultados positivos. Sin embargo, a los pocos meses vemos un retroceso. ¿Por qué es eso? Eso es por la famosa tradición, por las costumbres, porque el ser humano tiene resistencia al cambio y vuelve a sus costumbres, a su tradición. Por eso es que el cambio de cultura es un reto tan importante para todos los líderes. ¿Okay? Con esto, entonces, termino. Solamente quiero resumir la presentación. En primer lugar, definimos cuál es el cambio. En este caso, eran las estrategias de control para mitigar los riesgos de la presencia del COVID-19. Y entonces, una vez que sé ese cambio, yo voy a estar trabajando dentro de la estructura general del cambio a través de todas sus etapas. Por supuesto, sin olvidar
el cambio de cultura de la organización, que va a ser esa pieza, ese engranaje que va a conseguir que mi estructura de cambio sea exitosa. Y con esto termino, pero los quiero dejar con un pensamiento para su reflexión. Fíjense, para obtener resultados extraordinarios, el cambio es obligatorio. Fíjense cómo cambia el carbón a diamante. Y importante, esta frase es válida ahora más que nunca en tiempos de coronavirus. Como el cambio fue tan vertiginoso al principio, las organizaciones simplemente se adaptaron y no tuvieron tiempo de gestionar el cambio. Pero mis queridos amigos, es momento de comenzar a gestionar el cambio de manera organizada para poder obtener resultados positivos. Me recuerda una frase famosa de Napoleón Bonaparte que le decía a su sirviente: vísteme despacio que estoy apurado. No tenemos tiempo para errores. Con esto les agradezco toda su atención y doy paso a la sesión de preguntas o al siguiente expositor.